ahora sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar de modernización. Entendemos que pueden tener agendas muy ocupadas, sobre todo en estos momentos en donde, bueno, los últimos días del mes están en cierre. Tal vez para algunas áreas están a punto de hacer el freeze, entonces también andan como apachurrando ahí las cosas, tratando de sacar proyectos a tiempo, deadlines y demás. Entonces, bueno, primero que nada quería agradecerles por el tiempo, por registrarse, mandarles un saludo a todos. Gracias por conectarse a los webinars. Hoy hacemos un año de transmitir webinars y no sé, me da gusto que está llegando más gente de la que llegaba al principio. Entonces, digo, está bien, nos motiva para seguir haciendo este tipo de iniciativas. Este webinar es un poco diferente porque normalmente, digo, en los que ya nos han acompañado en webinars anteriores, habrán notado que normalmente estoy yo y estoy acompañado con alguien del equipo de ingeniería en donde me apoya a hacer como una demostración. Digo, empezamos con una explicación general del tema, comercial incluso, y después alguien del equipo de ingeniería hace como una demo de una solución en específico, pero en este caso va a ser un poco más teórico. Va a ser, sí, como mencionaba, modernización es un tema muy robusto y algo que hemos notado al momento de impulsar este tipo de proyectos en empresas de diferentes industrias y de todos los tamaños, nos hemos topado con situaciones muy interesantes. Hemos encontrado casos muy curiosos, por no decirlos de otra forma, con operaciones no modernizadas que creo que vale mucho la pena compartir. Mucho de lo que vamos a hablar en este webinar bebe de experiencias propias que hemos tenido y creo que es bastante útil porque probablemente vas a escuchar estos casos y probablemente te sientas identificado, tal vez pienses que es una situación muy similar en la que está tu empresa, en la que está tu operación. Y al final creo que compartir este conocimiento es lo que más aporta mucho valor para tomar decisiones y para planear, ¿no? Porque como decía, el tema de modernización es muy extenso y cuando impulsamos este tipo de proyectos siempre notamos que existe cierta, ¿cómo decir? Como vaguedad. Bueno, no lo voy a decir vago, pero es que es un tema que toca tantas aristas o diferentes áreas que cuando hablo de modernización es fácil decir, bueno, modernizar es irme a la nube, pasar mi BMI a la nube, es pasar mis pantallas verdes hacia interfaces web. O sea, pero en realidad, ¿qué es modernización? Y darle como forma a estos proyectos es lo que hace falta como comprender. Entonces, este webinar tiene un enfoque muy, vamos a decir, como de la perspectiva de negocio. No busca ser muy técnico, sino entender todo lo que rodea el tema de modernización. Y aquí, bueno, con este preámbulo empiezo a hablar de la agenda y de los temas que vamos a hablar. Por supuesto, vamos a hablar del objetivo general de los proyectos de modernización. Y muy importante, vamos a ver, como mencionaba, la parte de teoría sobre los fundamentos de la modernización, también para entender cómo le damos pies y cabeza a los proyectos siempre que queremos adoptar o queremos modernizar nuestro ecosistema IBMI, AS400 y serie System-I o cualquiera que sea el nombre que le llames, ¿no? Por supuesto, vamos a hablar de estrategias, de soluciones y al final quiero tocar un tema de también la situación por la que estamos pasando las personas que estamos involucradas en empresas con sistemas IBMI y cuáles son los retos con los que nos vamos a enfrentar en el futuro, ¿no? Porque hay una infinidad de retos, sobre todo por una percepción de obsolescencia del sistema, perspectivas diferentes que se tienen dependiendo de diferentes generaciones. Y estamos llegando en un momento en donde se siente bastante el cambio de generación, de la perspectiva que tienen del sistema versus lo que tienen de idea las nuevas generaciones. Entonces, esto lo reservo para el final. Y bueno, va a haber obviamente un espacio para dudas y comentarios. También porque
digo, es bueno aportar, si quieren aportar también casos, experiencias, lo que sea, creo que es bastante útil compartir este tipo de información. En la parte de abajo del webinar ahí tienen el para poner preguntas o comentarios, lo que sea, siéntanse libres de hacerlos en cualquier momento. Les recuerdo que vamos a grabar esta presentación y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube entre mañana, máximo el lunes, por si gustan o por si necesitan, quisieran retomar algo, o en el mejor de los casos también si quieren compartirlo, ¿no? Porque, como mencionaba, modernización es muy extenso, toma diferentes áreas y puede ser bastante útil compartirlo con personas de otras áreas que precisamente que probablemente no son técnicas, ¿no? También esta perspectiva de negocio y de la situación es muy importante tenerla presente. Pero bueno, ahora sí, ya con todo este preámbulo, comenzamos con el objetivo principal de la modernización. Y como decía, en el caso de, no sé, por ejemplo, se me ocurren ahorita los proyectos de seguridad o de alta disponibilidad, tenemos como muy claros los objetivos, ¿no? Y en el caso de modernización, queda más amplio o más abierto a interpretaciones, por así decirlo. Pero englobando, o sea, el objetivo global de la modernización es asegurar la competitividad y la continuidad del negocio, adaptando el IBMI a las necesidades tecnológicas actuales y futuras. O sea, eso es lo que se traduce. O sea, mi objetivo no es irme a la nube, mi objetivo no es poner interfaces web, mi objetivo no es implementar control de versiones, por decir algunos ejemplos. Esas son algunas tácticas, estrategias que, bueno, ya hablaremos a continuación, pero el objetivo en general de la modernización es eso, competitividad y continuidad, poder dar esa agilidad al sistema para que pueda seguir competitivo respecto a las requisiciones del mercado, a las exigencias de la demanda del mercado. Y esto se traduce principalmente en muchos beneficios, pero los que son más fáciles de destacar o de identificar es que al modernizar logramos optimizar procesos internos, reducir costos operativos, mejorar la seguridad y asegurar también la integración con tecnologías nuevas como es la parte de la nube, conexiones con nuestro IBMI por medio de APIs o web services, así como el uso de herramientas de analítica avanzada. Aquí quisiera hacer énfasis principalmente en tres beneficios. El primero de ellos es la agilidad y respuesta rápida. O sea, porque los sistemas IBMI tienen fama de ser extremadamente estables, han estado funcionando por décadas y tienen aplicaciones que han estado funcionando de manera estable por 20 o más de 30 años, aplicaciones en RPG, aplicaciones incluso en COBOL, hechas en 1970, siguen funcionando y son muy estables, pero al momento de hablar de agilidad, ahí es donde se pierde un poco estos bondades del IBMI. Entonces la agilidad es uno de los principales beneficios que se obtiene al modernizar nuestro sistema, y por otro lado también tenemos el beneficio de generar tecnología sostenible y tratar de ver estos proyectos más como a largo plazo o hacia el futuro. Al decir tecnología sostenible es pensar en que nuestro sistema dentro de 5, 10, 15 años van a seguir funcionando bien, van a seguir ofreciendo agilidad, van a seguir siendo útiles para el negocio, y al final es convertir el IBMI en un facilitador de negocio, ¿no? Un potenciador que ayude al crecimiento del negocio en lugar de que lo haga más lento, ¿no? Cuando se tienen operaciones no modernizadas. Y lo mismo ocurre con la parte de retención y atracción de talento, porque digo, no me van a dejar mentir, más de uno de los que estamos aquí ya sabrá el problema que implica cuando queremos buscar gente que conozca el sistema, que sepa de programación, o sea, que sepa RPG o que sepa COBOL. Cada vez es más complicado conseguir recurso humano para la gestión de nuestros sistemas. Entonces, si no modernizamos esos sistemas, dentro de 10 o incluso en menos tiempo, entre 5 años, incluso puede representar uno de los retos más grandes. Entonces, estos son principalmente los beneficios que se perciben al momento de modernizar el IBMI. Y ahora, bueno, sí tenemos los beneficios, muy bonito y todo, pero ¿cómo llegamos ahí?
Y aquí es donde tenemos que empezar a darle forma al concepto de modernización. Como decía hace un momento, si habláramos de seguridad o de alta disponibilidad, por ejemplo, tienes objetivos y tienes estrategias y tienes todo muy claro. Necesitas cumplir con una regulación, digamos PCI. Bueno, necesitas monitoreo, cifrado, control de accesos. O sea, tienes como una serie de checklists o una serie de actividades con las que tienes que cubrir para cumplir con la regulación, con seguridad o para tener tu esquema de HA, etcétera, ¿no? O sea, tienes el ABC de esos proyectos. Pero cuando hablamos de modernización, no existe como tal un ABC de la modernización y dijeras, entonces empiezo por aquí, termino por acá y así logro el resultado. Y entonces ahí es cuando se comienza a tener como más dudas o se empieza a ver este tema de modernización como de una forma un poco más etérea o difícil de tangibilizar, ¿no? Y bueno, la mejor forma de empezar a darle pies y cabeza a los proyectos de modernización y saber por dónde empezar es tratar de ver la foto completa. Una forma organizada y, como decía, la forma de ver como la foto completa de nuestra situación es dividir nuestros sistemas o dividir nuestro ecosistema principalmente en 3 niveles. Puedes llamarlos niveles, capas, etapas, como prefieras. Realmente no es como sea algo muy de teoría del libro, pero es importante tener y separar cada uno de estos temas para identificar qué es modernización, hacia dónde vas, por dónde puedes empezar, qué tan modernizado o no está tu operación. Y bueno, en primer lugar tenemos la infraestructura, que esto es fundamental. La infraestructura es sin duda tener una base sólida, porque al final todo corre en nuestros servidores, ya sea en la nube o en nuestros servidores on-premise. Todo se ejecuta ahí y es importante tenerlo actualizado, modernizado. En un segundo nivel tenemos las bases de datos, que ahí es donde está la gasolina del negocio. Ahí está el verdadero valor de nuestros sistemas. Es algo que no me quiero adelantar, pero es algo que luego se pierde de vista, que pareciera bastante obvio, pero bueno, más a continuación lo platico en profundidad. Pero es muy importante la forma en la que nosotros organizamos, nutrimos, consumimos nuestra información, nuestra base de datos. Y bueno, este se puede decir que es como el segundo nivel a considerar. Y en un tercer nivel llega la parte de las aplicaciones, que es como la mano de obra y toda la utilería que al final manipula, interactúa esas bases de datos, y todo eso vive en nuestra infraestructura, ¿no? Todo va de la mano, pero al mismo tiempo hay que verlo separado para poder entender por dónde empezar nuestros proyectos de modernización. Y la parte de las aplicaciones, como decía, es la parte con la que manipulas e interactúas esas bases de datos, pero hay que tener presente que es el puente entre los usuarios y la tecnología. Entonces es muy interesante. O sea, somos los usuarios que somos personas de carne y hueso, pues tenemos que interactuar con estos sistemas, y todo eso es por medio de aplicaciones. Entonces hay que tener claro estos 3 niveles: infraestructura, bases de datos y aplicaciones. Y bien, ahora sí, comenzando con la parte de modernización del primer nivel, que podríamos decir que es la parte de infraestructura, que es en donde tenemos nuestros servidores, en nuestro sistema operativo y también nuestros planes de DR. Hay que tenerlos siempre actualizados. Digamos que, o sea, una forma fácil de poder ilustrar el problema de la infraestructura no modernizada es con un caso con el que nos topamos, en donde una empresa decide quitar el IBMI, decide reemplazarlo, y esta decisión la toma por ahí del 2014, en donde decide, ok, voy a quitar el IBMI y me voy a mover a otra plataforma, y en ese momento deciden dejar de moverle a su infraestructura. No renuevan sus equipos, no renuevan el sistema operativo y ni siquiera renuevan su mantenimiento de IBM, lo cual los deja totalmente vulnerables. Después de 10 años se dan cuenta de que no pueden dejar el IBMI y necesitan y buscan regresar al IBMI, pero cuando voltean a ver lo que tienen, se encuentran con un Power 7 del 2013 desactualizado, con una versión de sistema operativo vieja, y pues decidieron comprarse Power 10, intentaron migrarse al Power 10 y han sido 2 años
en los que tienen Power 10, en los que no los han podido utilizar al 100% porque no, o sea, olvidaron su infraestructura, olvidaron todo. Y pues es uno de los grandes problemas cuando no estamos con infraestructura actualizada. Incluso si tenemos problemas de que se descompone una pieza del servidor, tal vez son piezas, no sé, una unidad de memoria que ya es descontinuada, pues entonces tienes que voltear, ya no a IBM, sino voltear al mercado de segunda mano o refurbish a ver si alguien puede solucionarte el problema de tu servidor. Entonces la infraestructura es clave y es como el fundamento para que una vez que se moderniza la infraestructura, pues se sigue adelante con los siguientes pasos, que es, bueno, la base de datos y las aplicaciones. Ahora, hablando sobre las bases de datos, aquí estamos hablando de asegurarnos que nuestras bases de datos no estén, por ejemplo, en archivos planos DDS y convertirlas hacia bases de datos relacionales como lo es SQL, o sea, hacer esa conversión de DDS a DDL, la optimización del diseño y la normalización de la información, y sobre todo algo muy importante es la conectividad que tenemos a nuestras bases de datos, porque muchas empresas optan por la opción de utilizar al IBMI como si fuera únicamente un backend. Al decir esto es que dejan todos los datos, dejan la base de datos de DB2 en el IBMI y empiezan a desarrollar alrededor del IBMI con aplicaciones en servidores satelitales, ya sea Windows o ya sea Linux, aplicaciones que se empiezan a nutrir de estas bases de datos y por lo general se conectan por ODBC o JDBC. Y aquí es donde encontramos un problema, porque si uno se nutre de la información o se conecta al IBMI por medio de esos protocolos o por medio de esos métodos como ODBC o JDBC, ahí es cuando se topan con problemas porque no son realmente las maneras más óptimas de conectarse a los servidores o a las bases de datos, porque no son tan seguras. Ya lo tocamos en webinars anteriores sobre los riesgos de las conexiones ODBC. Y por otro lado también afectan el performance. Entonces aquí, cuando no tienes tu base de datos ni tu conectividad actualizada, que en este caso pueden ser por medio de APIs, apificando tus bases de datos y acceder a ellas y manipularlas por medio de web services, es como si nosotros tuviéramos un auto nuevo y le pusiéramos gasolina vieja o gasolina chafa. Obviamente el rendimiento, o sea, al decir un auto nuevo me refiero a que puedes tener un Power 10 y un Power 10 o estar en la nube o estar con tu infraestructura súper renovada, pero tienes como le echas gasolina de la chafa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener modernizada la parte de la base de datos y a continuación también la parte de las aplicaciones, en donde, bueno, también tenemos otras acciones como la parte de la reingeniería de código, también reemplazar, o sea, tratar de hacer o de reemplazar aplicaciones viejas que tenemos con COBOL o con RPG fijo, que sí, que son aplicaciones que han estado funcionando de manera estable por 20, 30 años o más, pero es momento de replantearse, hacer una reingeniería de esas aplicaciones y convertirlas a códigos, a lenguajes de programación nuevos, bueno, que no son nuevos, pero son más populares, como lo puede ser Java, PHP, Python, Node.js y RPG Free, aunque aquí este punto hay que tomarlo un poco con precaución, porque al final esos lenguajes, los lenguajes que son propios del IBMI, como es el COBOL, el RPG, el CL, etcétera, tienen mucho mejor performance que las nuevas tecnologías como lo puede ser Java o PHP, que bueno, ya sé que no son nuevas, pero son más populares. Entonces aquí es importante no sacar de la ecuación o seguir considerando como lenguaje de programación RPG Free, que al final no es el lenguaje más popular ni el que está, ni del que podemos encontrar una gran cantidad de programadores, pero al final una persona con buenos fundamentos de programación puede aprender RPG Free con una curva de aprendizaje relativamente corta, porque tiene una sintaxis y una forma de utilizarse similar a lenguajes modernos, como lo puede ser Java, etcétera, ¿no? Entonces, al momento de hacer esto, hay que evaluar, porque sí es necesario hacer esa reingeniería, renovar esas aplicaciones, renovar ese código, porque se nos está acabando la gente que sepa modificar y que conozca esas aplicaciones, ¿no?
Bien, por otro lado también tenemos los procesos de desarrollo que utilicemos. En este caso tenemos, por ejemplo, la filosofía DevSecOps, asegurarnos de que nuestro equipo de desarrollo tenga la capacidad o esa agilidad para poder responder, hacer cambios, hacer mejoras de manera oportuna, de manera segura y de manera ágil, ¿no? Estar implementando control de versiones, auditoría de código y otros temas que voy a tocar un poco más adelante, pero esa es parte de la modernización de aplicaciones, también el proceso con el cual las desarrollamos, las mantenemos y las mejoramos. Y ya en una última capa tenemos la parte de interfaces web nativas, que también este es un tema que ya hemos tocado anteriormente. Hay que tener cuidado con la parte de las interfaces web, o sea, sí, el IBMI funciona con las pantallas verdes en la mayoría de los casos, pero ahorita el IBMI tiene todo el potencial y toda la posibilidad de tener interfaces nativas sin ningún problema como cualquier otro sistema. Pero hay que considerar también cuál es la necesidad de renovar esas aplicaciones. También se vale decir que en nuestras pantallas verdes funcionan bien, y pues sí, tal vez no son lo más estético, pero son óptimas. Las personas que las usan, pues lo usan de manera eficiente, pero cuando llegamos a casos, por ejemplo, en donde hacer un proceso con una aplicación en pantalla verde me toma 10 pasos, y si yo hiciera ese mismo proceso, pero por medio de una interfaz web, y en lugar de que me tome 10 pasos, me toma 3 pasos, entonces ahí es donde habría realmente una motivación y una justificación para hacer esta modernización de pantallas verdes hacia interfaces web, que es, bueno, algo ya un poco más estratégico, en donde se tienen que involucrar equipos de experiencia de usuario y de interfaz de usuario, ¿no? Pero bueno, estas son como actividades generales o estrategias generales sobre modernización en cuanto a nivel de aplicaciones. Bien, dame un segundo, voy a tomar agua que se me está secando la boca. Y bien, ahora vamos con un tema muy interesante que es básicamente los dos niveles de bases de datos y aplicaciones, porque hay que considerar a estos dos elementos como uno de los activos más valiosos de la compañía. O sea, estamos hablando de aplicaciones, bases de datos, información que se ha estado nutriendo, que se ha estado desarrollando durante 20, 30 años, que al final es la sangre, es la importancia del negocio, es lo que ha llevado al negocio a donde está ahora. Entonces hay que tratarlo como tal, como un activo muy valioso, y por eso es muy importante no perderlo de vista al momento de modernizar, al momento de hacer nuestros proyectos de modernización. Y la cuestión principal por la cual nosotros hemos detectado que a veces se relegan las aplicaciones y las bases de datos y no se modernizan es, a comparación de la infraestructura, es más difícil darle un valor o cuantificar en términos financieros las bases de datos y las aplicaciones. Y aquí es donde tenemos que hablar más de decisiones estratégicas a nivel de compañía, porque aquí ya no solo involucra a los equipos de tecnología, sino también involucra a las personas de finanzas, a los directores, que de cierta forma tal vez no tienen un conocimiento muy profundo sobre sistemas. Y entonces la forma de tangibilizar tecnología, usualmente, o la forma más fácil es por medio de servidores y hardware. O sea, cuando tú compras un nuevo Power o te vas a la nube, o bueno, en general compras hardware, tecnología, pues tienes un costo inicial claro. O sea, tú lo metes en los estados de resultados y son activos físicos que se pueden amortizar y también se perciben esenciales para el funcionamiento del sistema. Entonces, ahí es cuando es más fácil detectar el valor, o que digamos que a un nivel alto detecten el valor de la tecnología por medio de la infraestructura, porque como dice, o sea, lo pueden amortizar, y hay muchas empresas que tienen sus estrategias en donde cada 3 años yo renuevo mis equipos Power, ¿no? Y entonces voy con mi Power 8, cuando sale el Power 9, ahora que está saliendo el Power 10, o sea, cada 10 años, perdón, cada 3 años estás cambiando de equipo, porque al final finanzas tiene esa visibilidad del valor de esos activos. Pero
La realidad es que uno puede estar en la nube con aplicaciones en COBOL que nadie conoce, que nadie puede modificar, y pues sí, o sea, tu infraestructura está renovada, está modernizada, pero al final tus aplicaciones y tus bases de datos no lo están. Entonces, ahí esas estrategias pues se quedan como en la base de la pirámide, en la parte de infraestructura, porque sí, o sea, cómo empujas a la parte de finanzas y dirección, cómo incentivas la inversión en modernización y mejoras de las aplicaciones y las bases de datos, pues es más difícil, porque a nivel financiero es complicado darles o cuantificar el valor de estas bases de datos, cuando en realidad es el verdadero motor del negocio, es lo que contiene el conocimiento y la lógica operativa acumulada durante varias décadas, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las cuales nosotros encontramos que la parte de infraestructura la tenemos clara, de modernización de infraestructura, pero en la parte de bases de datos y aplicaciones, pues ahí fallamos un poquito, ¿no? Flaqueamos un poquito y es donde nos encontramos problemas más críticos. Y bien, para comenzar a ver la parte de modernización ya específicamente de bases de datos y aplicaciones, hay varias preguntas que se puede plantear uno para darse cuenta cómo estamos parados, si realmente estamos modernizados y si necesitamos modernizarnos, que bueno, que en la mayoría de los casos es así. Hacernos preguntas si nosotros contamos documentación actualizada de las aplicaciones y las bases de datos, si las conocen. Desafortunadamente, hoy hay mucho conocimiento que reside en conocimiento personal de los desarrolladores, de los operadores. Entonces, esa parte se va a complicar bastante cuando esos operadores, porque tengan que retirarse, pues ahí pues la empresa va a quedar un poco vulnerable, ¿no? Entonces, la parte de documentación es importante. Si se cuenta con un proceso de desarrollo ágil, seguro, lo que les comentaba hace un momento de DevSecOps, si se cuenta con control de versiones, etcétera, ¿no? También auditoría de código, o sea, un proceso para poder estar desarrollando de forma ágil, estar liberando código de forma ágil y de forma segura. También las bases de datos, como decía, diseñadas en SQL, no estar utilizando ya los archivos planos, hacer conversión o reingeniería de esas bases de datos para convertirlas en SQL. También si se utilizan estándares modernos de seguridad para proteger los datos, como lo podemos ver en casos, por ejemplo, de anonimización. Cómo se conectan y se consume la información de las bases de datos, lo que mencionaba hace un momento sobre apificar versus conectarte por ODBC o JDBC. También, bueno, la parte de interfaces web, si tenemos interfaces web y si requieren esa modernización, más bien si nuestras pantallas verdes requieren esa interfaz web o si ya son óptimas, porque eso también se vale, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas son las que nos ayudan a mapear un proyecto de modernización, a saber o sea, por dónde comenzar, en dónde flaqueamos, qué es lo que nos falla, qué es lo que necesitamos modernizar. Y aquí es donde comenzamos a hablar sobre soluciones. Y en este caso, bueno, nosotros tenemos experiencia principalmente con soluciones de Arcad Software y de Profound Logic. Y con estas dos soluciones se cuenta con una suite bastante amplia para poder modernizar tanto las bases de datos como las aplicaciones. Y la verdad es que son herramientas muy robustas que nos podemos llevar bastante tiempo explicándolas, pero a grandes rasgos, del lado de Arcad es una solución que te puede ayudar con la parte de documentación, con la parte de DevOps, toda la parte de control de versiones, el CI/CD, que es Continuous Integration, Continuous Testing, Continuous Delivery, también la auditoría de código para detectar si tenemos vulnerabilidades o si tenemos malas prácticas de código que también nos permiten eliminar la deuda técnica o resanar la deuda técnica y no seguir avanzando con deuda técnica. Y también tiene algunas utilerías como es la transformación de campos, de bases de datos, las que mencionaba de DDS a DDL, o también transformación de aplicaciones RPG fijo hacia RPG free. Esa es la parte de Arcad. Y Profound también tiene una gran variedad de módulos o aplicaciones que permiten crear, por ejemplo, aplicaciones con interfaces web nativas en el IBMI, también apificar bases de datos, apificar tus procesos, apificar tus aplicaciones, y también tienen funciones o tienen una herramienta que te habilita para desarrollar aplicaciones low code
a desarrollar aplicaciones sin necesidad de tanto conocimiento, aplicaciones nativas en Node.js o en RPG Free. Y por otro lado, también tiene funciones para integrar inteligencia artificial, que bueno, eso ya es una parte más, un poco más avanzada, y hay que tener cuidado ahí en cómo aporta o no aporta valor a nuestros procesos. Pero bueno, estas son de las soluciones en las cuales nos vamos a enfocar también en los siguientes webinars. Vamos a hacer webinars específicos sobre diferentes módulos de estas aplicaciones, pero bueno, es importante tener este contexto de la modernización y entender cómo empezar nuestros proyectos. Y lo primero que se tiene que hacer para la modernización de bases de datos y aplicaciones es un diagnóstico. Hay que entender dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar. Y para este caso, ARCAD tiene un módulo que se llama ARCAD Discover, en el que de forma automatizada te ayuda a generar, se le llama retrodocumentación, porque detecta o analiza todas tus aplicaciones previas, o sea, todas las aplicaciones COBOL y RPG que llevan años desarrollándose y que todo el mundo le ha metido mano y que no tienen una documentación tal vez muy desarrollada, pues te ayuda a sacar ese tipo a sacar toda esa documentación, las dependencias, la arquitectura de tus aplicaciones, el análisis de base de datos y el flujo de la base de datos. Y también tiene alguna característica adicional, que es la integración de inteligencia artificial para llevar a cabo explicaciones y detalles, en donde es como si a ChatGPT le dieras todo el contexto de tus aplicaciones, tus bases de datos, y ChatGPT te podría como ayudar a tener una interpretación más fácil sobre tus aplicaciones y bases de datos, ¿no? Entonces, probablemente el siguiente webinar que hagamos va a ser sobre este módulo, que es bastante interesante y es fundamental para comenzar los procesos de modernización, porque llevarlos de forma manual es un poco, bueno, más bien es prácticamente imposible, ¿no? Bien. Ahora queremos hablar de los retos con los que nos encontramos, bueno, en el mundo del IBMI, las operaciones legacy y el reto que implica también o sea, pasar la estafeta a nuevas generaciones, por ejemplo, pensando pues sí, en las nuevas generaciones que al final llegan y son los que van a tener que estar a cargo de los sistemas. Y creo que aquí es donde, bueno, es un tema incluso hasta profundo, digno de reflexión, que bueno, ya tocaremos en el cierre, ¿no? Pero bueno, empezando por una de las realidades, y que puede ser igual un tema álgido o difícil, es que el problema del IBMI es que muchas empresas adoptan un enfoque reactivo en cuanto a mejoras y necesidades que se pueden hacer en el sistema, ¿no? Es decir, que no se hace inversión a menos que sea absolutamente necesario, y es lo que hemos notado lo decíamos, al principio lo veíamos únicamente en la parte de seguridad, en donde veíamos que si no es por una regulación o una auditoría que te lo exige, o en el peor de los casos, si no es por un ataque que sufriste, o sea, no se toman acciones para protegerte, ¿no? Porque se asumía que el IBMI es seguro y demás. Entonces, lo que estamos viendo es que no se toman acciones ni tanto en seguridad ni para modernizar el sistema, a menos que sea absolutamente necesario. Y aquí es donde se cae como en un círculo, nosotros lo llamamos como el círculo vicioso de la operación legacy. Y son los casos en los que nos hemos topado, en donde hay operaciones que son rígidas y obsoletas, donde no se tiene documentación, son procesos que no son ágiles, tienen muchas aplicaciones satelitales, no tienen el IBMI, y al final es difícil mantener esa operación cuando el IBMI no está modernizado. Entonces, al ser difícil, pues obviamente también es más costoso. Entonces, aumenta el costo para mantener esa operación, y los recursos que se dedican al IBMI se dedican para mantener esa operación, y hay menos recursos para crear valor, que sería el caso de la modernización. Entonces, como hay menos recursos para crear valor, se pierden oportunidades de negocio, oportunidades de crecimiento, y eso deriva en menos presupuesto para el IBMI. Entonces, es como un círculo vicioso en donde
las empresas dicen, no voy a invertir en el IBMI porque no me da resultados, porque lo que gasto es para mantener su operación. Y al mismo tiempo es como de, no tienes resultados porque no inviertes. Entonces, al final es un círculo vicioso en donde dices, bueno, pues, ¿de qué se trata, no? Pero vemos desafortunadamente varios casos en donde están así, en donde, como decía, a menos que sea absolutamente necesario, vamos a invertir en el IBMI. Entonces ahí es cuando nos topamos con el desarrollo de estas operaciones, pues legacy, que van avanzando con deuda técnica y pues no se hace mucho para resanar, y pues que al final es una bomba que le va a explotar a alguien dentro de 10, 15 años o incluso menos tiempo, ¿no? Aquí, bueno, esta es una caricatura muy simple, muy simplista de la situación que se está viviendo. Digo, no se necesita mucha explicación para entenderla, pero vemos una persona que está haciendo demasiado esfuerzo para mover su bicicleta con llantas cuadradas, y hay una persona que le ofrece la modernización y, bueno, estas llantas redondas, diciendo, ¿por qué no modernizar? Y la otra persona le dice, ahora no, estoy muy ocupado. Y pues desafortunadamente es uno de los casos en los que nos topamos. La operación del IBMI, los equipos involucrados en el IBMI están siempre ocupados manteniendo la operación, y realmente no hay recursos, no hay tiempo para parar la pelota y decir, ok, estos procesos se pueden eficientizar, esto se necesita modernizar, necesitamos cambiar esto. Y entonces al final pues se va acumulando el esfuerzo, se van acumulando los recursos y se obtiene menos retorno de la inversión de esfuerzo y dinero que se hagan en el IBMI cuando se tiene este tipo de enfoques. Entonces, la modernización son proyectos que no son de corto plazo. O sea, uno no puede modernizar el sistema en, no sé, 1 año, 2 años. O sea, son proyectos que toman mínimo 3 años para adelante. Dependiendo por dónde empiece o la situación en la que se encuentre cada empresa, va a haber resultados. Dependiendo, bueno, cómo se encuentre, va a haber resultados más pronto o más tarde, pero de que los va a haber, los va a haber. Y sí, se necesitan recursos y se necesitan equipos multidisciplinarios. O sea, como mencionamos ya, o sea, estamos hablando de aplicaciones, bases de datos, infraestructura. O sea, se necesitan involucrar operadores, desarrolladores, arquitectos, gente de infraestructura, todo. Se necesita gente con muchas habilidades, muchos skills, y se necesitan equipos prácticamente especializados en la parte de modernización, porque las personas que llevan la operación del día a día difícilmente van a tener esa oportunidad de modernizar, sin que sea una sobrecarga, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente también, los recursos que se necesitan al momento de modernizar. Y ya para cerrar, aquí planteo, bueno, como una pregunta general de, pues, ¿a quién beneficia modernizar el IBMI? ¿No? O sea, se benefician los operadores, los clientes, los directores, los desarrolladores, las personas de seguridad, auditores, negocio, ventas, las nuevas generaciones. O sea, personas que se benefician del IBMI realmente son todas las que están o tocan de cierta forma el negocio. Y aquí es donde hay que pensar también en las nuevas generaciones, en la continuidad del negocio. O sea, por un lado tenemos la parte de competitividad, pero por otro lado también tenemos la parte de continuidad. O sea, ¿qué va a ocurrir en 5 o 10 años en donde existan muy pocas personas en el mercado laboral que tengan conocimiento del sistema? Y por otro lado también tenemos a las nuevas generaciones que no tienen realmente un interés por aprender el IBMI, y también se entiende que no exista este interés porque el IBMI se ha vuelto también una tecnología de nicho, es algo más complicado. O sea, cuando tú hablas con, no sé, con estudiantes de carreras de ingeniería y demás, nunca, o sea, difícilmente habrán escuchado el IBMI. Entonces, cuando salgan al mercado laboral, dentro de, no sé, bueno, los años que sean, algunos de ellos se van a topar con el IBMI y van a decir, ¿qué es esto? Van a ver las pantallas verdes y se van a espantar. Y bueno, son cosas que ya están pasando actualmente.
Y entonces hay que pensar también en el largo plazo, ¿no? ¿A quién beneficia modernizar el IBMI? Y si pudiéramos también replantear esta pregunta y cambiarle el sentido, podemos decir, ¿a quién le beneficia que no modernices tu IBMI? Y bueno, pues aquí ya tenemos como respuestas claras, que es como a la competencia. A la competencia le conviene que no tengas un ecosistema ágil, que hagas grandes inversiones, por ejemplo, tratando de reemplazar el sistema, y por no conocer lo que tienes actualmente en el IBMI, pues sea una migración bastante complicada, proyectos que se estiman hacer de 3 años y terminan tomando 5 años, 10 años y ni siquiera se terminan. Y bueno, digo, es un tema para reflexionar incluso, ¿no? Porque detrás de todos estos roles también, pues, somos personas de carne y hueso, ¿no? ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Por qué me interesaría a mí que la empresa siguiera funcionando y que las nuevas generaciones hereden un sistema modernizado? Entonces, aquí es donde hay que, pues sí, identificar bien quién se beneficia de esto, cómo puedo tomar ventaja al mercado que se acerca, si soy joven, aprender sobre el sistema. Y bueno, una serie de reflexiones que llegan, que creo que vale la pena que todo el mundo se involucrado en el IBMI se plantee. Pero bueno, con esto ya llegamos al cierre del webinar. Aquí, pues, no sé si existan comentarios o preguntas o... Sí, bueno, se va a grabar, bueno, se está grabando, lo vamos a subir al canal de YouTube, y bueno, si gustan también les comparto directamente el link del video. Bueno, parece que no hay más comentarios. Creo que los dejé sin palabras, no sé. Díganme, también es digo, es retador. Y aquí hablo también de la parte como de generacional también. O sea, es difícil entrar también a una industria en donde muchas de las personas tienen 20, 30 años de experiencia, y es como que, wow, ¿qué le voy a decir a esta persona, no? Dice, preguntan, las soluciones con las herramientas de Arcad y Profound son buenas, pero son costosas. Sí. Eso es sin duda una realidad. O sea, son soluciones costosas, y aquí es donde también hay que sopesar el costo del valor que se agrega. Algo que tienen estas soluciones, que igual ya lo hablaremos en futuros webinars y demás, tienen formas como de entrar de manera gradual y comenzar a ver el beneficio de la modernización sin necesariamente hacer grandes inversiones, ¿no? O sea, porque tanto Arcad como Profound tienen soluciones modulares, entonces digamos que tienen módulos, llamémosle como entry level, en donde la inversión no es tanta. Sin embargo, conforme vas creciendo, pues te va a quedar chica la suite o las funciones, ¿no? Entonces, esa puede ser, esa puede ser una buena opción cuando se tiene cierto, ¿cómo decir? Como cierta duda hacer una inversión de este tipo, sino comenzar con estas soluciones donde tienen como entry level. En el caso, por ejemplo, de Arcad, nosotros les podemos ayudar con la parte de Discover, totalmente sin costo, digamos, una forma como de diagnóstico para que puedan empezar a ver el valor que se puede sacar. A ver, pregunta, Profound Logic aparentemente es costoso, pero al evaluarlo con el traslado de nuestro core a otro servidor o lenguaje es mucho más caro. Sí, claro. Y es algo muy, muy interesante eso del traslado o cambiar o mover el... Perdón. Sí. O sea, pero sí, entendí la pregunta, Gerardo. O sea, al final, sí, se puede interpretar como que Profound es costoso, pero es más costoso si uno decidiera, por ejemplo, no, pues voy a quitar el IBMI
lo voy a reemplazar y me voy a ir a SAP, a Oracle o no sé, cualquier otra plataforma. Entonces estos proyectos son en donde se tienen estimaciones de 3 años y resultan ser de 5 o 10 años. Creo que ya lo mencioné hace un momento, y al final, a la larga, luego puede salir contraproducente. Entonces hay que tener mucho cuidado también al momento de evaluar esto a largo plazo. A ver, preguntan, ¿tienen pensado hacer un plan de entrenamiento para hacer ese tipo de migración? Al decir migración, ¿te refieres a modernización o migración hacia nuevos sistemas o migración? Modernización. Normalmente estos entrenamientos los hacemos como a nivel de empresa. Digamos, alguna empresa adquiere ARCAD, pues obviamente se le hace como toda esa capacitación, porque son muy específicas hacia la herramienta, ¿no? Pero bueno, o sea, si hay interés, digo, lo podemos platicar también para poder hacer entrenamientos o poder hacer pues capacitaciones, tal vez en general, sobre el IBMI. Ahí nos pueden escribir y sí, o sea, lo podemos evaluar. De hecho, para el siguiente año tenemos planeado hacer cursos básicos de IBM como introductorios para administrar, para administrar, gestionar, tener bases de seguridad, bases de programación, para personas, digamos, que no tienen idea del IBMI, como un curso de introducción al sistema. Y bueno, temas de modernización también es importante. A ver, otra pregunta. El tema de modernización de programas RPG a Java con esa herramienta, ¿saben más o menos el costo por línea de esa refactorización del código? Bien, aquí esta refactorización del código o estas funciones de ARCAD en realidad son de RPG fijo hacia RPG free, y es más que costo por línea, es por costo por programa. Pero como mencionaba, también es importante considerar RPG free. Sí, está la posibilidad de Java, pero el performance que se tiene con lenguajes como Java o como PHP puede que no sea el más óptimo versus RPG free. Entonces, también igual ahí valdría la pena considerar RPG free, también por lo mismo que mencionaba que la curva de aprendizaje para alguien de desarrollo es menor versus RPG fijo o COBOL. Bien. No sé si tengan alguna otra duda o algún otro comentario. O ya estamos completos, estamos satisfechos. La modernización Java y PHP solamente. O sea, a ver, ¿podrían desarrollar un poquito, explicarme un poquito más? Para la modernización Java y PHP. En el tema de modernización, ¿tiene casos de éxito en llevar un IBMI a la nube? Sí, nosotros como tal no distribuimos o no ofrecemos los servicios de nube. Tenemos partners que lo hacen, pero nosotros ofrecemos los servicios de migración hacia la nube. De hecho, lo hacemos con nuestra solución de alta disponibilidad, y es lo que hace muy sencilla la migración, porque al final, al migrarte a la nube, tienes limitantes de que no tienes acceso al hardware y no puedes hacer como restauración de cinta, por ejemplo. Entonces, nosotros llevamos a cabo esa migración sin tiempo fuera de línea. O sea, tú sigues operando en tu productivo y nosotros con nuestra herramienta de replicación te vamos migrando hacia la nube, y tu productivo pues sigue productivo, lo siguen utilizando, y en el momento en el que, se migra hacia la nube, se hacen pruebas en la nube, y antes de hacer esa migración o hacer ese switch hacia la nube, se pueden hacer pruebas para asegurarnos de que el cambio sea smooth, o bueno, que sea suave y que no sea tan riesgoso. ¿Utilizan PHP y Java solamente? No, bueno, en realidad, en nuestro caso, en nuestra experiencia, nosotros utilizamos RPG Free y Node.js. Como mencionaba, Java y PHP
tienen ahí como unos temas, o sea, el performance que tienen versus RPG Free no es precisamente el óptimo. Hemos hecho algunas pruebas de Node.js versus RPG Free y realmente el rendimiento es bastante similar, o sea, es muy bueno, no es el mejor. También depende cada caso, ¿no? Pero en nuestro caso, nuestra experiencia es con RPG Free y Node.js. Entiendo que utilizan COBOL si se quiere modernizar un nuevo lenguaje, ese se me había pasado. Bueno, hay en el caso de Profound, que es la herramienta que mencioné hace un momento, están sacando o están liberando una nueva solución que te ayuda a convertir aplicaciones en COBOL hacia Node.js. Y otra vez vamos con Node.js, porque bueno, Node.js es un lenguaje de programación que es bastante popular, principalmente porque está basado en JavaScript. Entonces, realmente hay un pool de talento muy, muy amplio de gente que aprende Node.js. Las nuevas generaciones saben Node.js. Entonces, Profound se está echando ese proyecto de estar migrando o de hacer una herramienta que puede ayudarte a migrar tus aplicaciones en COBOL hacia Node.js. Ahorita ya tienen avances considerables en esa solución, pero bueno, es algo que está en proceso. Perfecto, bien. Si ya no hay más dudas, creo que ya me extendí un poquito. La idea era máximo unos 45 minutos. Igual, muchas gracias a todos por su tiempo. Como dije, es un tema muy amplio y traté de comprimirlo al máximo y también no ser tan técnico, porque también el objetivo era hablarle un poco a la parte de negocios. Y bueno, creo que con esto ya podemos dar por concluido el webinar. Muchas gracias a todos por asistir. De verdad, lo apreciamos mucho. Como mencioné ya, de hace un año empezamos con estos webinars y la gente que se ha estado conectando, ha habido más gente y eso nos motiva a hacer más contenido y más de este tipo de webinars. También se vale decir, o sea, nos pueden escribir también si hay comentarios o sugerencias, si algo no les gustó, también se vale decir. O sea, la idea es poder mejorar. Y pues nada, muchísimas gracias a todos una vez más. Estamos ahí en comunicación. Cualquier cosa ya saben que nos pueden escribir. Todos los canales están abiertos. Y pues hasta la próxima a todos. Gracias.